Ok, ahí comenzamos la grabación e iniciamos. Ya. Un Perfecto. poquito. Ya. Ahí, sí, se ve. Ok, entonces, muy buenos días. Como complemento a una actividad que forma parte del curso Siglo XX y Arte, en esta ocasión del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Ay, mejor. Hoy día invité al especialista en cine, Jorge Letelier Flores, quien nos va a acompañar con esta interesante presentación que sin duda va a permitir entrar sea el conocimiento de este ámbito artístico como a la finalidad principal, que es observar el siglo XX a través de esta expresión. ¿Quién es el expositor? Jorge Letelier Flores es licenciado en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Arcis, diplomado en Gestión Cultural por la Universidad Católica y magíster en Estudios de la Imagen por la Universidad Alberto Hurtado. Ha trabajado en periodismo cultural, en medios escritos, como en publicaciones especializadas, con énfasis en cine y teatro. También ha hecho docencia en temas de cine y gestión cultural y actualmente hace cursos de estética de la imagen y tecnologías de la imagen en UNIAR y en la Universidad Finisterre. Entonces, muchas gracias, Jorge, por tu buena disposición y te dejo al mando. Muchas gracias, Marcela. Bueno, buenos días a todos, a quienes están por Zoom y también en sala. Marcela me invitó a participar de este grupo de conferencias y como nos había tocado, digamos, haber participado en un curso sobre expresionismo alemán, entonces fue como la idea natural de proseguir un poco esta revisión de este movimiento tan interesante que se conoce tanto y al mismo tiempo se conoce tan poco, ¿no es cierto? El famoso expresionismo alemán, que uno lo vincula especialmente al cine de terror, ¿no? En la época muda, pero es bastante más que eso y es lo que vamos a tratar de eh, ahora discernir más o menos de qué se trata, ¿ya? Entonces, podríamos comenzar diciendo que el expresionismo alemán es considerado el primer gran movimiento genuinamente artístico de la historia del cine. Y cuando digo eso me refiero a que ya hay una articulación tempranamente, estamos hablando de 1915 más o menos, la mitad de la segunda década, ¿no? Es un movimiento que ya tiene rasgos particulares, tanto narrativos, estéticos y de discurso, ¿no? Cosa que no era común en general a tan temprana edad porque el cine estaba recién entrando a conformar un lenguaje, ¿no? Sus imágenes son fácilmente identificables, ¿no? En un muy contrastado blanco y negro, repleto de sombras y formas amenazantes, desfilan vampiros, monstruos, personajes misteriosos, incluso humanoides, ¿no? ¿Qué pasaba en Alemania en las primeras décadas del siglo XX para que su cine fuera capaz de tales imágenes? Si bien surge en un contexto extremadamente intenso, la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y la presencia nacionalsocialista en el horizonte, ustedes saben, a partir de la década del 20 y luego en 1932 surge como gobierno, encontrar sus raíces significa conocer su pintura, su teatro y su literatura, incluso un par de siglos antes de estos episodios, ¿no? Los que fueron desarrollando cada una y en diferentes momentos una construcción de lo que podríamos llamar la esencia del ser alemán, ¿no? Eso hace que haya sido un movimiento extraordinariamente complejo, que puede verse como el reflejo de tendencias que intentan poner en imágenes algo tan difícil como la subjetividad de un pueblo, sus fantasmas internos, sus demonios y las debilidades que en el siglo XX traerían la tragedia de la guerra. A menudo se dice que el expresionismo es el inicio del cine de terror, por la fama de Nosferatu o El gabinete del doctor Caligari, dos películas que son emblemáticas de este movimiento. Pero es mucho más que eso. Los orígenes del expresionismo se remontan al romanticismo, ¿no? Un movimiento literario y político que surge como rechazo al racionalismo francés posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Estamos hablando prácticamente 2 siglos antes, 1 siglo y medio antes, ¿no? Que busca como norte el sentimiento como un motor creativo, la importancia del creador y la belleza por sobre la obra. Tratar de liberar al arte de cualquier función social o moral, porque esta libertad o este sentido de liberación permite alcanzar la verdadera humanidad del creador, ¿no?
Estos primeros poetas románticos como Goethe, quizás el más famoso de todos, ¿no? Buscaron la mitología de la Edad Media en sus raíces, porque ahí estaban los sentimientos oscuros del alma humana, ¿no? Como parte sustancial del ciclo vital, nacimiento, el mal, la redención, el renacimiento, ¿no? La inclinación hacia la mitología conecta al romanticismo con la literatura gótica, especialmente en la fascinación por la transgresión social, los personajes virtuosos enfrentados a fuerzas oscuras, ¿no? Donde el ser humano se presenta como víctima de sí mismo y enfrentado a fuerzas sobrenaturales. Surgen así temáticas que el cine exploraría luego, como el pacto con el diablo, el caso de Fausto, por ejemplo, o el mito del golem, esa figura de barro creado a imagen y semejanza del hombre. El alma torturada que describen estos poetas románticos es el campo fértil para explorar la identidad a través de un profundo miedo por el yo, ¿no? La presencia de un otro, la dualidad del alma, el doble, la sombra, lo que luego se llamó el doppelganger, ¿no? Estas figuras que luego lo veríamos con bastante frecuencia en las películas como en Caligari, en El Golem, El estudiante de Praga. Incluso también podríamos verlo significado en El robot de Metrópolis, ¿no? Y acá quiero mostrar las primeras laminitas que tengo, que son para ilustrar un poco ciertas pinturas que son famosas de la época, que de alguna forma dan cuenta de este espíritu romántico, ¿no? Eh, por ejemplo, la famosísima pintura de Caspar David Friedrich, El caminante sobre mar de nubes, ¿no? Que es considerada la pintura esencial del movimiento romántico alemán, ¿no? 1818 aproximadamente fue pintada, ¿no? Y que de alguna manera refleja un poco esta idea del hombre enfrentado a la naturaleza, a los misterios de la naturaleza, empequeñecido frente a ese tremendo paisaje, ¿no es cierto?, en la cual el hombre es solamente una parte, ¿no? Y se trata de intenta comprender un poco qué es lo que hay más allá, ¿no? En una visión, de cierta manera, como respuesta a preguntas que el hombre no puede resolver por sí mismo, ¿no? Entonces, si el romanticismo y la literatura gótica describen este comportamiento enigmático del ser alemán, esa cualidad incluso demoníaca que muestra una profunda tragedia, otro referente artístico toma el trauma de la guerra y la desesperación ante la violencia, el expresionismo pictórico. Surgido a fines del siglo XIX, busca una deformación de la realidad de manera violenta, distorsionando contornos y colores, donde lo feo y lo morboso emergen desde una interioridad brutal. La pintura expresionista usa contrastes violentos, uso del claroscuro, colores irreales, formas distorsionadas, para mostrar la subjetividad de los pintores. La pregunta que nos podemos hacer es qué buscaban con esto, ¿no? Podríamos plantearnos que buscaban escapar de la pintura de paisajes propia de la escuela impresionista, la escuela francesa de mitad del siglo XIX, pero también buscaban subjetivizar la experiencia creadora y la interioridad del artista que, como vimos, perdón, que como vimos es un alma torturada por esencia. La pintura expresionista se radicaliza en sus formas y temas cuando Alemania entra en la Primera Guerra Mundial, mostrando una explosión de desesperación y angustia por la guerra. Se le llamó nueva objetividad como corriente y se convirtieron en antecedente directo de las películas expresionistas en un uso del decorado distorsionado y en el ambiente de pesadilla de muchos de esos filmes, ¿no? Y acá me gustaría pasar un poco de justamente la lámina que tengo. Tengo otra pintura de Friedrich que también da una idea un poco. Esta pintura se llama Cuervos, da una idea también de esta relación que tenía este ser alemán, ¿no? Este reflejo del ser alemán con la naturaleza y con lo sombrío de la naturaleza. Pero luego, en la pintura expresionista aparecen figuras como esta. Esta es una pintura de Emil Nolde, ¿no? Donde ya vemos un poco la distorsión y básicamente podríamos decir, un sentido trágico y oscuro, misterioso del alma humana que empieza a emerger a través de una perspectiva bastante distorsionada de forma, ¿no es cierto?, de miradas, de rostros, ¿no? Como una especie de advenimiento de lo que iba a pasar en el cine, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, esta pintura de George Grosz de 1916 que se llama justamente Metrópolis, tal como la película, ¿no? Que es un antecedente bastante, eh, podríamos decir, elocuente de lo que iba a ser las preocupaciones del, eh,
del cine posteriormente, ¿no? La cuestión urbana, la cuestión de la modernidad, enfrentado a estas pugnas, ¿sabes? Este caos que viene heredado también de la guerra, de la violencia, el sinsentido de la guerra, pero también con las contradicciones del ser alemán, ¿no? Con esas contradicciones de la cual un ciudadano común está, podríamos decir, permeado por estas fuerzas autoritarias y también por grandes dudas de respecto a la existencia propia, ¿no? Y ahí el ser alemán empieza a ser descrito, ¿no es cierto?, por el arte, especialmente por el arte moderno, que sería en este caso el cine, como esta confluencia de sentimientos contrapuestos, ¿no? Como si estos factores estéticos, ¿no es cierto?, psicológicos y literarios no fueran poco, a este crisol de influencias hay que sumar también el teatro, ¿no? Que desde inicio del siglo XX plantea una renovación del medio en el cual su lenguaje se basa en el uso violento de la luz y el claroscuro para enfatizar las emociones intensas, ¿no? Y una actuación decididamente antinaturalista. El teatro expresionista alemán propuso una relación muy política entre obra y espectador, planteando la presencia de un hombre nuevo en un mundo deshumanizado. Y de allí preceden nombres tan importantes como Bertolt Brecht, Erwin Piscator y el famoso teatro épico, que hasta el día de hoy es una influencia en los teatros contemporáneos del mundo, ¿no? Entonces, ya entrando al siglo XX, cuando estamos llegando al cine, nos encontramos que hay una larga tradición con la poesía y la literatura romántica, vinculada también a una idea de establecer también una teoría política, ¿no? La pintura expresionista de fines del siglo XIX plantea también una destrucción de la armonía compositiva de la pintura previa, ¿no? Y luego entra el teatro y plantea, desde un punto de vista quizás más conceptual, también los problemas del hombre, el hombre moderno enfrentado a su entorno, ¿no? A través de una concepción virtualmente política e incluso minimalista también para plantear estos puestos en escena. Entonces, para llegar al cine, esta herencia, podríamos decir, esta tradición, alemana es de muy larga data, ¿no? Es muy compleja, está marcada incluso también por las guerras anteriores. La guerra franco-prusiana también marcó una manera de, también una forma de cambiar esta tendencia o esta herencia romántica, ¿no? Se hizo mucho más consciente también del poderío de la fuerza prusiana que tenía en Europa en el siglo XIX. Por lo tanto, hay una idea también de que la militarización del país y del ejército era también parte constitutiva de una idea del alemán de plantear esta superioridad, que es algo que después Hitler y el nazismo lo iba a tomar, ¿no es cierto? Iba a tomar esta idea de que los alemanes son superiores, la raza aria podría dominar Europa. Esto también viene un poco de los aires triunfalistas de la guerra franco-prusiana. Entonces es un crisol de elementos complejos, muy contrapuestos, donde el arte alemán, estas variantes que hemos visto brevemente, se hizo cargo también de todas estas contradicciones potentes, ¿no? Entonces, estas energías que se mezclan en la Alemania justo para la derrota de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de entre 1914 y 1917, que sería el término, es cuando el país queda destruido por su propia ambición y por sus propios demonios, ¿no? La complejidad social, cultural, política y artística de Alemania permite ver la aparición del expresionismo en el cine como una consecuencia de estas energías poderosas, ¿no? A veces coherentes y en otras contradictorias, que dan cuenta de una pugna vital, que es la esencia del alma alemana. Un alma que oscila entre la belleza y la trascendencia, entre la muerte y la autodestrucción, entre el miedo al otro, que es más que nada un reflejo del yo mismo desdoblado, ¿no? Y que detenta un fuerte autoritarismo y sentido de superioridad, ¿no? Entonces nos podríamos preguntar, si en estas circunstancias, ¿qué espacio ocupa el cine? ¿Qué espacio ocupa el arte? Cuando han ocurrido todas estas cosas y además está la guerra, ¿no? El término de la guerra en que la cual la derrota humillante de Alemania frente a Europa los deja en una posición tan desmejorada, ¿no? Es sin duda el cine, en este caso, un espacio de libertad individual y un vehículo de pasiones arrebatadoras, donde resurge el espíritu creador en una sociedad que parece haberlo extraviado todo. Podemos aventurar que todas estas condiciones hacen que el cine expresionista, cuando aparece, ¿no es cierto?, en la segunda mitad, de la segunda década del siglo XX, inmediatamente se distinga por sus imágenes misteriosas y oscuras de todo lo que se estaba haciendo en el cine en otros lugares del mundo, ya sea Hollywood, ya sea en el resto de Europa, ¿no? En Francia puntualmente, ¿no? En estos albores nos encontramos ya nítidamente con las preocupaciones que marcarían a este movimiento, como el miedo al otro, personificado, por ejemplo, en la historia del joven que vende su alma al diablo, como el estudiante de Praga, o en el hombre de arcilla que se enamora de una mujer en el Golem, ¿no? Este inicio tiene un impulso vital
con el fin de la guerra y el inicio de un convulsionado periodo de revoluciones, que es lo que da partida a la que fue llamada la República de Weimar, ¿no? Posterior a la Primera Guerra Mundial. Y ese hito fundacional llevado al cine, que ocurre justo en ese momento, en 1919, y se estrena en febrero de 1920, es El gabinete del doctor Caligari, ¿no? Esta película dirigida por Robert Greene, que es la historia de un médico que controla la mente de un hombre joven sin voluntad para que éste cometa crímenes, ¿no? En ella, Caligari aunó en su puesta en escena todas las referencias que venían de la cultura alemana, la idea de la deformidad vinculada a la pintura, ¿no? La transgresión de rostros y formas, el uso violento del claroscuro, el rechazo a la verticalidad en las formas, ¿no? Todo eso sumado a la idea siniestra y perturbadora de un ser que maneja a voluntad a otro, que lo usa como un medio, ¿no? Si bien el filme se basó en un hecho real, la metáfora del ciudadano alemán expuesto a discursos e ideas peligrosas se convirtió más que en un símbolo, en una premonición de lo que iba a venir con el nazismo, ¿no? Y acá quiero compartirles la siguiente lámina que tiene que ver con Caligari, por si no han visto la película. Este es un fotograma de una escena de Caligari. Podemos ver el decorado completamente irreal, con evidente inspiración teatral en esos telones pintados, pero es la deformidad de las verticales, por ejemplo, las ventanas que tienen formas caprichosas, el mismo piso, ¿no? Del lugar donde camina este señor, que es justamente el doctor Caligari, el hombre que ejerce este poder sobre Cesare, que es el personaje que comete crímenes. Se fijan todo, la herencia de la pintura y el teatro están acá amalgamadas en esta historia, que es considerada la primera película de terror de la historia del cine, ¿no? Y bueno, y mucho más también que eso, ¿no? Entonces, este inicio tiene podríamos decir que el éxito que tiene Caligari fue tal, una película que se estrenó en 1920 en Alemania, que rápidamente llegó al resto de Europa, se estrenó en Francia con muy pocos meses de diferencia, en Estados Unidos llegó, en todos los lugares fue un éxito porque nunca se había realizado una película con este nivel de puesta en escena, con este rigor, podríamos decir, pictórico también en el uso de los decorados, ¿no? Y también un tratamiento de una historia que era bastante pesadillesca, ¿no? Por lo tanto, fue un éxito importante, nunca se habían hecho películas de este tipo, y el éxito fue tal que luego este mismo cine expresionista comenzó a producir una galería de horror de manera constante, ¿no? En un modo de producción, y ahí creo una singularidad notable, fue un modo de producción apoyado por el principal estudio del país, la UFA, ¿no? O sea, en el fondo un cine estatal, este es un cine apoyado por el gobierno alemán, curiosamente un cine de inspiración vanguardista, a pesar de que era un cine, podríamos decir, mainstream, un cine comercial que su objetivo era llegar a todos los mercados del mundo, ¿no? Ahora, porque este cine aparecía como vanguardista e irreal, pero fue una exportación no tradicional llevado a estos países con bastante éxito, ¿no? Entonces, en vista del éxito de Caligari, esta galería del horror que yo llamo, ¿no? Empezó a surgir películas sobre justamente monstruos, demonios deformidades de todo tipo, ¿no? Es el momento en que surge el mayor genio del mal del cine mudo, ¿no? El doctor Mabuse, ¿no? Que solo es un personaje que solo busca el caos y la anarquía, ¿no? Es el momento en que aparece Nosferatu, el primer vampiro, y además una creación no autorizada de Drácula, ¿no? Surgen también nuevas versiones del Golem, ¿no? Este personaje de arcilla creado a imagen y semejanza del hombre. Y también nuevas versiones de El estudiante de Praga, que es este estudiante pobre, ¿no? Que con tal de tener riquezas y el amor de una mujer, vende su alma al diablo, ¿no? Todas ellas más inquietantes y profundas que las versiones anteriores. Y en este camino, esta búsqueda de personajes que de alguna manera representen esos elementos pesadillescos y de tragedia del ser alemán, surge que quizás es la película que mejor refleja todas estas tendencias, que es Fausto, ¿no? La historia de un profesor que en búsqueda de mayor conocimiento vende su alma al diablo, ¿no? Esta película de Friedrich Murnau, ¿no? De 1926, ¿no? Entonces, en muy poco tiempo, en 4 o 5 años, este cine que llega al mundo, ¿no? Que impacta con esta rigor visual, con una innovación técnica, los efectos visuales, ¿no? Porque además este cine alemán tenía la capacidad técnica de poder hacer grandes efectos, ¿no? A pesar de que el cine mudo todavía no tenía una gran depuración, pero ellos lo lograron, ¿no? De esa manera. Em, ¿Qué tienen en común estas películas que impactan al mundo de tal forma, ¿no?
podríamos decir que metaforiza los efectos profundos de la guerra, ¿no? El impacto, el trauma, la herida que tiene el ser alemán con la guerra recién terminada, ¿no? El sinsentido y horror de la violencia enfrentado a la angustia existencial que ya hemos descrito y que además desarrollan un estilo visual deudor de la pintura expresionista, que fue una de las grandes revoluciones de este cine, ¿no? Un estilo de formas no realistas que desarrollan ideas sobre lo trágico, lo tenebroso, incluso sobre el mal, ¿no? Son estudios visuales sobre el mal, también con formas fantásticas, ¿no? Esto fue obviamente el material ideal para el naciente terror cinematográfico, un conjunto de decorados, luces y sombras, espacios monumentales y personajes siniestros que deambulan. Pero como hemos visto también, el expresionismo en el cine fue mucho más que solamente un precursor del terror, ¿no? Fue una especie de catalizador de cuestiones íntimas y subjetivas de toda una tradición de un país, ¿no? Entonces, podríamos decir que justamente entre 1920 y 1925 es el momento clave en que este cine expresionista se expande por el mundo, impacta en Hollywood y se piensa en manera extendida que era un cine vanguardista venido de Europa, ¿no? Pero claro, sus aspiraciones eran también comerciales y eran abiertamente comerciales como cualquier cinematografía, ¿no? Que intenta llegar al mercado y dominarlo, ¿no? No solamente Hollywood, ¿no? Entonces, en este raro ejemplo, ¿no? De inspiración artística, de un sentido visual completamente ligado a las vanguardias, pero un modo de producción comercial abierto, ¿no? Donde todos los talentos de los estudios de la UFA, del cine alemán, pusieron, como podríamos decir, toda la carne en la parrilla para mostrar lo mejor que tenían ellos en términos de talento, de términos creativos y de innovaciones técnicas, ¿no? En este desarrollo que fue muy veloz y sorprendente, surge en 1927 quizás el film expresionista más conocido y quizás ustedes lo han escuchado nombrar o han visto alguna imagen, ¿no? Que es Metrópolis, ¿no? La cinta más cara que se había hecho en el cine hasta ese momento en todo el mundo y que tuvo un trágico camino en las décadas siguientes, ¿no? Por las mutilaciones que sufrió porque cada uno de los países en que se exhibió Metrópolis, cada uno de los países fue cortada, fue mutilada la película y fue exhibida de acuerdo a las necesidades propias de cada distribuidor. Por lo tanto, Metrópolis tuvo versiones en cada una de sus países donde se exhibía de manera distinta. Hay lugares que duraba 1 hora y media, otros lugares duraba 100 minutos, en lugares duraba 2 horas, ¿no? Por lo tanto, Metrópolis se perdió para siempre el metraje original, que fue el que exhibió su director Fritz Lang el día de estreno en 1927. Metrópolis imagina una ciudad del futuro dominada por una clase pudiente y otra que está esclavizada y que trabaja en el subsuelo para darle energía a esta ciudad, ¿no? Las escenas fueron monumentales, determinadas por el espacio arquitectónico, que fue un gran sello de este cine, y mostró además una distopía que rápidamente se convirtió en una realidad en las sociedades capitalistas, ¿no? Metrópolis fue la película definitiva para el expresionismo, pero ni por lejos fue la mejor, ¿no? Se convirtió en una gran embajadora del talento del cine alemán y del avance técnico del cine, con cosas nunca vistas hasta ese momento, ¿no? Resumió muchas de estas características, pero también ese desgarro interior, ¿no? Esa constitución trágica del ser alemán fue quizás, y ahí en contraposición a Metrópolis, fue quizás mejor descrita por la misma Caligari, por Fausto, incluso por el doctor Mabuse o por el estudiante de Praga. Y si me apuran un poco más, incluso por el vampiro de Nosferatu, ¿no? Metrópolis, por un lado, fue el gran embajador, fue la cara visible de un cine brillante técnicamente, de un cine que era capaz de utilizar todo tipo de efectos visuales en los decorados, por ejemplo, una cantidad de miniaturas y una cantidad de extras que llegó en un momento a rondar los 5.000 extras en algunas escenas de la película. Pero claro, la estructura melodramática de Metrópolis quizás no fue en términos de proyectar esta idea, esta esencia del ser alemán, no fue tan efectiva como estas películas que yo recién les nombré, que eran mucho más, eh, pero mucho más atentas un poco a toda esta contradictoria y caótica referencia que venían desde la política de la guerra, desde la pintura, desde el teatro, desde la poesía, ¿no? Y si bien este cine impactó al resto del mundo, y si bien era poco probable que su radicalidad formal se convirtiera en un estándar a la hora de realizar películas de manera extendida, fue dejando aspectos que serían tomados por otros cines, y fundamentalmente por Hollywood, ¿no? Pero es necesario, antes de llegar a eso, que mencionemos el carácter fuertemente premonitorio de este cine. Como lo dice el mayor historiador del cine alemán, Siegfried Kracauer, la mayoría de los alemanes trataba de rechazar las ideas socialistas, insistiendo en el concepto del individuo autónomo. Pero
esta misma gente, estaba ansiosa de renunciar a la autonomía individual en favor de una total dependencia del gobernante autocrático, siempre que evitara cualquier intrusión en la propiedad privada, ¿no? Entonces, esta rara contradicción entre mantener libertades íntimas, pero ser dominado por fuerzas externas, es el mejor correlato para el advenimiento del futuro nazismo, ¿no? Que veía venir pocos años después. Entonces, de alguna forma, Kracauer, que es este gran teórico del cine alemán, está advirtiendo que en esta trágica contradicción, esta trágica dualidad entre querer ser guiados, liderados y ordenados por un gobernante, por un líder autocrático, pero por otro lado que este líder no interfiera en pequeñas libertades individuales que tienen que ver un poco también con la decisión de consumo en una sociedad que está entrando hacia el capitalismo, se produce un poco este choque, ¿no? Esta disputa que está dentro del alma del ciudadano de clase media alemán entre querer tener un gobierno autoritario, totalitario quizás, pero también que le permita alejarse de los peligros del socialismo, ¿no? Luego de la guerra, el caos económico y la inestabilidad política afectan mucho el estado del ánimo del ser alemán y el temor a este socialismo soviético los empuja justamente a protegerse en estas tendencias autoritarias, ¿no? Así surgen en este cine, como proyección, estas figuras poderosas, malignas y seductoras que envuelven a las masas con discursos totalitarios, ¿no? La saga del Dr. Mabuse de Fritz Lang es un buen ejemplo de eso. Y surge también la figura de la calle, ¿no? Esta especie de símbolo de la modernidad en la cual Alemania era uno de los países justamente más adelantados también con la idea de esta modernidad capitalista técnica, ¿no? Donde se exteriorizan los reprimidos sentimientos que atosigan al alma humana, ¿no? Pero la calle es un paisaje peligroso, lleno de amenazas. Es en el espacio urbano donde se reafirman los rostros del caos y la tiranía, donde están los asesinos, donde están los mediums, donde están los médicos, donde están los genios del mal, ¿no? Este cine está prefigurando los peligros de Hitler y el nazismo, buscándole distintos rostros y capas. Estas películas que abordan el tema urbano revelan incertidumbres psíquicas y sentimientos de inferioridad del alemán de la posguerra, ¿no? En una combinación bastante caótica donde los tratamientos de los rostros del mal suponen grados de neurosis colectiva profunda, ¿no? Estados anímicos, procesos psicológicos y enfermedades mentales incluso, ¿no? Vamos a compartir eh, aquí la siguiente lámina, ¿no? Y tenemos acá, evidentemente, que el gran vampiro del cine, ¿no? Nosferatu, una película impactante también y que prefiguró todo un camino en el terror contemporáneo. Sin ir más lejos, el impacto de Nosferatu que ha tenido remakes llega hasta el día de hoy, porque justamente ayer se anunció se mostró la primera imagen de la nueva versión de Nosferatu, que va a ser dirigida por Robert Eggers, ¿no? El director de La Bruja y del Faro, ¿no? Entonces mostró la primera imagen de su nuevo Nosferatu. Por lo tanto, es un monstruo que vive, ¿no? Que pervive todavía en el imaginario cinematográfico, ¿no? Eh, entonces, si el director Friedrich Murnau, por ejemplo, el director justamente de Nosferatu, muestra la inclinación del alemán, la tendencia del alemán, o la fascinación, podríamos decir, por el uniforme y la cuestión militar en El último hombre, la película La calle de Karl Grüne muestra un sujeto común enfrentado a las tentaciones modernas, el dinero, el sexo, la vida fácil, pero también el miedo a perderse, ¿no? A ser un ciudadano común perdido en este mare magnum de estímulos que enfrenta a la modernidad, ¿no? Hay una extraña película también de Robert Wiene, que es el director de Caligari, llamada Raskolnikov, que está inspirada en Crimen y Castigo, ¿no? Que muestra el sentido trágico del alemán, ¿no? El sentido de ese fatalismo que está propio en la esencia alemana, ¿no? Pero si nosotros sumamos estas tendencias, nos encontramos también con la idea de la tiranía y la sumisión, como el gran tema de este cine, un gran macro tema, ¿no? Y así lo advierte Krakauer, este gran historiador. Dice, el problema de la autoridad absoluta era una preocupación intrínseca del alma humana, y esa autoridad es descrita por el expresionismo como una atracción por el mal. Por eso este cine está repleto de sombras y espejos. Justamente quien resumió de manera elocuente estas preocupaciones, advirtiendo claramente el peligro nazi, fue Fritz Lang, ¿no? El director de Metrópolis. A medida que avanzaba la década del 20, Lang fue abusando su olfato y poniendo en escena películas sobre atracos, intrigas sobre donde siempre hay un líder que controla la mente, ¿no? Como el doctor Mabuse. Expuso también el miedo del alemán ante esta autodestrucción que parecía inevitable. Surge así el primer gran criminal en serie del cine, M, el vampiro de Düsseldorf, película de 1931, la historia de un asesino de niños que no puede dejar de matar. Es además
la primera película sonora de Fritz Lang y un prodigio de las posibilidades del sonido para generar distintas ambientaciones, ¿no? La llegada de Hitler al poder no solo desarmó el impulso creador de este cine, muchos de sus talentos también emigrarían e incluso algunos lo hicieron antes, como Murnau. Pero fue justamente a Fritz Lang, el autor de Mabuse, de Metrópolis y de M, quien selló el destino de este cine expresionista en muy poco tiempo, ¿no? Con la metáfora perfecta de ese Hitler que estaba a la vuelta de la esquina, ahí a punto de ganar las elecciones, ¿no? Fue en El Testamento del Doctor Mabuse, película de 1933, donde puso una nueva película, una secuela de este genio del mal, como un loco encerrado en un psiquiátrico que a través del control mental comete las peores fechorías. ¿Cuál es el objetivo de Mabuse? Simplemente generar caos y anarquía en la sociedad, ¿no? eh, la metáfora era demasiado, ya no era metáfora, sino era una alusión demasiado directa de ese peligro que estaba ya enfrentando a los alemanes con este nuevo gobierno que, ustedes saben, terminaría en esta locura de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Claramente este film tan directo de Fritz Lang fue censurado por los nazis y Lang, luego de haber sido invitado a dirigir el la gran política del cine alemán a cargo de la UFA, cosa que él rechazó, arrancó de Alemania para terminar siendo una figura importantísima del cine de Hollywood, ¿no? Y con él, gran número de fotógrafos, compositores, escritores, actores y actrices, diseñadores, huyeron hacia Estados Unidos para sembrar un sello expresionista en muchos filmes de terror y de cine negro que serían posteriormente en Hollywood, ¿no? Ahora, como globalidad, nosotros podemos entender que el expresionismo tuvo una gran fuerza motriz de raíz psicoanalítica, ¿no? Las dualidades en torno a los mecanismos psíquicos entre lo consciente y lo subconsciente, entre héroes y tánatos, ¿no? Dominan los tratamientos y están en la base del crimen, ¿no? En la base de la fechoría o del mal. Las pulsiones, los complejos y las sexualidades doblegan a los individuos y se basan en cuestiones médicas o científicas también, está inspirado también en eso, ¿no? Entonces, en esta compleja combinación de factores, que podríamos decir que es multifactorial, hace que el expresionismo alemán fuera muchísimo más complejo y denso que la etiqueta de ser un referente del cine de terror, ¿no? O del cine de la ciencia ficción, si tomamos el ejemplo de Metrópolis, ¿no? Fue un espejo en que la sociedad alemana y el arte germano se habían enfrentado a sí mismos y a sus demonios, de manera profunda, ¿no? Logró capitalizar la tradición de la literatura, de la pintura y el teatro en un grupo de películas de gran impacto visual, pero a la vez de hondo significado para esa tradición fatalista y de tendencias autoritarias, ¿no? Lo hizo teniendo todos los medios a su alcance posibles, ¿no? Un cine comercial apoyado por el Estado, pero que respondió también a cuestiones estrictamente artísticas, que reflejaron la enorme creatividad de una sociedad como la República de Weimar, ¿no es cierto? La que mientras brillaba de talentos en todas las áreas, se autodestruía al mismo tiempo en su interior hacia una pesadilla que terminaría en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Quizás el ejemplo de Berlín de los años 20, que alguno conoce, quizás por algún documental, ¿no es cierto? Nosotros podríamos determinar que en esa ebullición de talentos gigantescos, Berlín es la capital del mundo cultural en los años 20, incluso superior a París, ¿no? Donde estaba el teatro de vanguardia, donde estaba el cine, donde estaba la poesía, donde estaba el vodevil, donde estaba la música, ¿no? Brillando en cada esquina, pero por otro lado estaba la indefensión del ciudadano común, el ciudadano común que buscaba en esta necesidad de diversión y de placer, de consumo de drogas, ¿no? Buscaba de todo tipo de permisividad sexual, buscaba una manera de escapar de esa impronta trágica y fatalista que ellos ya estaban advirtiendo que venía en la sociedad alemana, ¿no? Esa contradicción compleja, violenta por momentos, fue muy, muy bien recogida desde varios puntos de vista, desde una atención inmanente a este cine, donde sus imágenes distorsionadas, caprichosas, ¿no es cierto?, oscuras, tenebrosas, fueron el correlato de un cine que fue mucho más que vanguardia, que fue mucho más que terror, sino que fue un cine que de cierta manera reveló una cuestión casi antropológica del ser alemán, ¿no es cierto? Y luego del auge o del surgimiento del nazismo y de Hitler, estos talentos llegan a Hollywood, ¿no? Y cambian completamente el escenario que había en Hollywood en ese momento, en el cine estadounidense, ¿no? Llega Fritz Lang, estaba Gounod, que después murió, pero llegó Karl Freund, el mayor director de fotografía del cine alemán, llegó Bertolt Brecht en el teatro, llegaron grandes músicos, ¿no? Actores como Peter Lorre, ¿no? Y todos ellos, una comunidad alemana brillante, que se sumaron otros judíos europeos
que venían arrancando del nazismo, venían de Rumania, de Polonia, ¿no es cierto? Incluso también de Francia. Todos ellos se juntaron en una comunidad con raíces expresionistas y dieron vida a este naciente terror, el terror de los años 30, el terror de los grandes relatos de la literatura del siglo XIX. Aparece Drácula, aparece Frankenstein, ¿no es cierto? Y toda esta larga serie de películas exitosas en los años 30 en Hollywood que tuvieron ese mismo sello, el mismo sello del expresionismo, ¿no es cierto? El sello del claroscuro, el sello de los decorados fantasiosos, ¿no? El sello del fatalismo en las historias, ¿no? Quienes estaban detrás eran justamente estos talentos, ¿no? Que pergeñaron este tipo de cine y también prefiguraron políticamente lo que iba a pasar en los años 40, que era el film noir o el cine negro, ¿no? Este cine que abordó la temática criminal, la corrupción del Estado, la corrupción policíaca, a partir de una mirada existencialista, profundamente fatalista y trágica de la sociedad americana de esos años, ¿no? Quienes estaban detrás justamente eran esa sensibilidad expresionista, tanto de Fritz Lang como de una cantidad enorme de alemanes y otros europeos, que le dieron al film noir americano este sello tan políticamente incorrecto que tuvo en los años 40 y 50, ¿no? Entonces, el expresionismo, y con eso termino para dar paso al comentario, fue un movimiento único en la historia del cine, el gran movimiento artístico, pero al mismo tiempo un movimiento político, un movimiento que no tuvo ningún límite para mostrar justamente esas tendencias brutales, esas energías contrapuestas que venían del ser alemán desde fines de 1700, ¿no es cierto? Y llegan al cine como un correlato de todas estas tendencias artísticas en teatro, poesía, pintura, y converge en un momento corto, duró 15 años básicamente, pero que quedó en la historia del cine. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bien, entonces, si ustedes que están acá, los estudiantes, o eventualmente las personas que están en línea, si quieren hacer una pregunta, voy a abrir el chat, por si es que... ya, y Patricia hacía un comentario, va a ser cíclico en la vida. A mí me parece que podría ser interesante, Jorge, que... ¿Me escuchas bien tú, no es cierto? Perfecto, perfecto. Que visibilizar, pensando sobre todo en los estudiantes o en quien no conoce el tema, eh, el vínculo con Alemania es exclusivo del expresionismo o también se van a encontrar manifestaciones de cine expresionista fuera de Alemania. Y si es que se dan, ¿cuáles son los ejes como conductores que los vinculan? Porque creo que eso puede ampliar la mirada en la comprensión de este campo, que parece algo tan específico, pero que es bien importante en términos de una etapa inicial de la cinematografía e incluso marcar tendencia, a pesar de lo cortito que es como grupo dura. Tú dices si tuvo una influencia en ese mismo momento, ¿no? Como que había algún otro tipo de tendencias parecidas en el cine que se hacía en esos años, ¿no? No, me refería al hecho que si el expresionismo alemán como estilo cinematográfico se da en otros lugares, puede ser en ese periodo o con posterioridad. Eh, Sí, sin duda. Yo creo que el expresionismo fue como primer movimiento genuinamente artístico en la historia del cine, llega con mucha fuerza a otros lugares, especialmente tiene impacto en ciertas películas francesas ya de los años 30 y 40, un tipo de cine, podríamos decir, de temática urbana criminal, ¿no? Que se hace en los años mm, entre los 30 y 50 en Francia, pero donde mejor eclosiona probablemente es en Hollywood, ¿no? Curiosamente, claro, es una combinación de factores bien trágicos, porque en el fondo fueron una serie de artistas que arrancan del nazismo antes de ser asesinados, básicamente, ¿no? Porque era así de la cosa. Llegan a Hollywood y vienen con esta herencia, pero rápidamente el sistema de estudios a- adhiere y absorbe este ADN, podríamos decir, este ADN que tenía que ver con una mirada fatalista del mundo, pero también con técnicas de iluminación muy particulares. Pensemos que en esos mm, años 30, 40, el cine todavía era en blanco y negro, por lo tanto, las posibilidades que se extremaran los recursos de iluminación en el cine hacían era algo muy depurado, ¿no? Por eso el cine de terror que nace en Hollywood de los años 30, con
con Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, La Momia, ¿no es cierto? Son películas de gran impacto popular, pero que tienen un trabajo fotográfico bastante depurado, ¿no? Y ahí los alemanes están detrás, están mirando, están decorando, haciendo el diseño, ¿no? Entonces, claramente, todo ese cine de terror de los años 30 y 40 es prácticamente expresionista, porque el talento, la materia prima está viviendo ahí. Luego, cierto cine europeo también adquiere cuestiones de este tinte, ¿no? Y el expresionismo luego empieza a pervivir en el cine moderno, ¿no? Fíjate que es retomado luego por un cine ya en los años 70, 80, y a nivel masivo tenemos el mejor ejemplo, Tim Burton, ¿no? Tim Burton es un absoluto Sí. hijo del expresionismo, ¿no? Sus primeras películas son absolutamente expresionistas, tiene una fascinación por monstruos, deformidades, por decorados caprichosos, ¿no es cierto?, que rompen las verticalidades, y así nos encontramos hasta el día de hoy con Robert Eggers, el que está haciendo también la nueva versión de Nosferatu, que hizo El Faro el año 2019, que es una película expresionista por donde se le mire, ¿no? Pero un expresionismo interior, podría decir que es la deformación del alma y del estado anímico de unos personajes que están encerrados en un faro, ¿no? Por lo tanto, sigue, sí mantiene, y es más que solamente una herencia del cine de terror, va mucho más allá, es una subjetividad y es una especie de proyección, incluso como decía, psicoanalítica, de pulsiones que emergen en una pugna, ¿no? Mm, sí, ok. Voy a leer la pantalla, perdón, el chat. Roberto dice, mi pregunta es, ¿el cine de Leni Riefenstahl ha recibido alguna influencia o estímulo del cine alemán antes del advenimiento del nazismo? Y agrega, pensaba en el triunfo de la voluntad o de Olimpia, por ejemplo. Sí, sin duda. Bueno, Leni Riefenstahl es un personaje muy complejo en la historia del cine alemán, ¿no es cierto? Es una cineasta extraordinaria, o sea, una de las mejores cineastas de la historia del cine, más allá del documental, no, es un talento pero brutal, ¿no? Pero tenía ese gran pecado de origen que fue una persona que apoyó el nazismo, apoyó y se convirtió en, entre comillas, en la cineasta oficial del régimen nazi, ¿no? Pero claro, tiene yo creo que si hay algo que hereda del expresionismo alemán es justamente el sentido de la monumentalidad que nosotros vimos en algunas películas de Fritz Lang, especialmente Metrópolis y Mabuse, ¿no? Fritz Lang era una especie de arquitecto visual. Fritz Lang era un tipo que trabajaba los decorados de grandes ciudades, el decorado de la modernidad, podríamos decir, de esos años. Trajo en la Bauhaus, por ejemplo, el cine, ¿no? Y estos grandes decorados monumentales donde el hombre era una pequeña figura que deambulaba en estos retratos de las ciudades modernas. Entonces, de esa idea de monumentalidad de grandes espacios, lo que hizo, creo, Leni Riefenstahl en estas películas que menciona Roberto, es justamente proyectar la magnificencia de una doctrina política, en este caso el nazismo, a partir de las estatuas, ¿no es cierto? A partir de estas grandes figuras que representan la superioridad del ario, la superioridad de este ser alemán. Y ella filmó eso de una forma en la cual mezcló el rigor y la belleza de los cuerpos humanos, por ejemplo, en el caso de las Olimpiadas, ¿no es cierto?, de Olimpia, justamente con esta monumentalidad para construir una metáfora visual respecto de que el ser alemán, este cuerpo que reemerge de las cenizas, es un cuerpo perfecto, un cuerpo apolíneo, ¿no es cierto?, que se vincula con los dioses y que domina el mundo, básicamente, es como la idea de que es superior al resto, por lo tanto, hay una exaltación de física incluso, donde está muy vinculado, creo yo, a la ornamentalidad que venía también de la arquitectura alemana y que el principal referente de ella en este caso sería Fritz Lang, sin duda, ¿no? Ujú. Ok, ahí hace otros comentarios en relación a, bueno, el hecho que el compromiso de esta directora con una causa ideológica la terminó de alguna manera marcando y pone en debate a Roberto el hecho de que es necesario hacer una separación entre la obra y el artista, que Hay, es un problema que no solo sí. afecta al cine, afecta, digamos, a todos los campos. El caso de Leni Riefenstahl es muy complejo porque ella, siendo una directora extraordinaria, pero extraordinariamente talentosa, ella nunca se arrepintió de haber sido nazi. Posteriormente, cuando ya cayó en el ostracismo, cuando fue despreciada por todo y cuando nadie la nombraba, ella nunca, ella nunca renegó de haber sido nazi, ¿no? Y esa es una cuestión muy complicada porque sus películas mostraban
la grandeza de un tipo de cine, independiente del discurso, un tipo de cine que visualmente a nivel de montaje era de verdad extraordinario. Los documentales de Leni Riefenstahl, lo que menciona Roberto, están ubicados en cualquier ranking de los mejores 10 documentales de la historia, ¿no? Pero claro, uno deja el discurso de lado, pero si uno entra en la ideología, chuta, es muy complicado analizar un personaje tan complejo que además nunca renegó de su apoyo al Mm. nazismo. Claro, como que de alguna manera se automarginó y luego en paralelo la cultura de la cancelación, como Claro. la comentaba Roberto, ya desde esa época, al concluir la guerra, la definitivamente borró, digamos. De hecho, muy pocas personas lo ubican y qué bueno que lo haya comentado Roberto, porque para efectos del conocimiento de comienzos del siglo XX, en especial para los estudiantes, creo que, o los profesores de historia, que el día de mañana puedan ver esta conferencia a través de su reproducción en el Facebook del instituto, puede generárseles la curiosidad por averiguar más, ya que en ese contexto, y ahí cerrando, era la iniciativa, un poco ser capaz de ver algo del siglo XX a través de lo que ofrece este campo muy puntual, que tiene diversas posibilidades para observar cuáles eran las curiosidades de la humanidad a comienzos del siglo XX. Parte de toda esta curiosidad por la psiquis que venía desde finales del XIX, el expresionismo en buena medida una expresión que muestra esa curiosidad por indagar en la psiquis humana, cuestión que el arte hasta mediados del siglo XIX nos interesaba, digamos, la psiquis no estaba, pero con el surgimiento de la psicología, sus desarrollos, los estudios desde los mal llamados hospitales de manicomio, te fijas, el cine cuando aparece empieza a ser otro campo artístico donde también se intenta indagar y cuando se indaga, bueno, parte de lo que puebla la psicología están los monstruos, los miedos, los personajes que asustan y que no es la única, pero es una de las vertientes que tuvo muy marcado el cine en sus comienzos y que habría que decir no ha perdido hasta ahora. Han transformado la figura de los miedos, las paranoias, tienen otras corporalidades, pero siguen siendo bien protagónicas. En el cine es raro un cine que no se ocupa de algún miedo o de alguna paranoia que tiene el ser humano, y que no deja de ser curioso porque hay distintos ámbitos del arte que pudieran ser cubiertos, pero en el expresionismo pareciera ser que eso es lo que más lo obsesiona. Muy bien, Jorge, Sí. dime. Sí, no solamente para cerrar, que lo que tú dices efectivamente fue así y además lo hicieron sin ningún tipo de cortapisa o de filtro. Ellos Mm, indagaron en ese horror, en esa fealdad que estaba dentro de la tradición alemana, pero no se guardaron nada. Ellos fueron al fondo y mostraron toda esa fealdad y por eso que se reflejan de manera tan singular estos monstruos, estos mediums, estos genios del mal, estas deformidades del alma que emergen en el cine de maneras tan radicales. Si uno las ve, son figuras efectivamente muy tenebrosas, ¿no? Pero ellos no se guardaron nada. Ellos es un cine que como que examinó como con lupa lo que había en el alma alemana y lo que sí, salió fue esto, ¿no? Y además, combinado con el clima social político, mostraron un tipo de cine que al mismo tiempo fue muy premonitorio. Marcela, me gustaría cerrar para quienes les interesa una pequeña laminita que tengo con filmografía escogida, ¿no? Para si alguien quiere, digamos, ver películas. Estas películas están todas en YouTube. La ventaja de hacer películas que tienen más de 100 años, que ya no tienen problema de derecho, entonces uno las puede ver todas en YouTube. Así que hay una pequeña lista de las clásicas, las más conocidas, como Caligari, Nosferatu, Metrópoli, pero hay otras menos conocidas como El estudiante de Praga, ¿no? El testamento del doctor Mabuse, mm, incluso Fausto de la calle, por si a alguien le interesa revisarlo. Todo esto está en YouTube de libre acceso, así que es una muy buena manera también de entrar
en este fascinante movimiento como el expresionismo. Sí, incluso a propósito del listado que mostraste, a señalar, pensando sobre todo en los estudiantes o profesores de historia escolares que luego vean esta conferencia y les despierte curiosidad, yo agregaría un dato técnico. Muchas, aunque lo dijiste para Metrópolis, pero muchas de las que están en el listado son breves, no son largas Sí, todas. sí. Entonces, eso da una posibilidad de eventualmente, si uno quiere conocer el siglo XX a través de este campo, ver alguno pequeñito, incluso que sea mudo, pero son pequeñitos, y después comentar cómo el siglo XX empieza a mostrarse a sí mismo a través de esta nueva expresión artística y que no siempre las películas más largas en términos del aula se pueden ver completas por muchas razones, pero una ventaja que tiene el expresionismo alemán es Sí, que son muchas cortitas y que son muy potentes en términos y visualmente son singulares, digamos, respecto a las nuestras. Muy bien, así es. muchas gracias, Jorge. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Gracias, Jorge, y hasta una próxima. Que estés muy Exacto. bien y gracias a los Gracias, asistentes. gracias a todos por las preguntas también. Que estén muy bien. Chao. Chao, Jorge.